Sí, ver. Bien. bien. ¿Qué conocemos por ahora con hidrostática? A ver. Vimos estática ya. ¿Cuál es la Sí. diferencia? Eh, la hidrostática no es con agua o con algún líquido. Las dos están correctas, ¿sí? La misma palabra sugiere que viene del agua por el hidro, ¿sí? Si no sería fluidostática, pero bueno, Ujú. la verdad que aplica a los fluidos, ¿sí? Hay pequeñas diferencias, hay una diferencia entre, los dos son fluidos, ¿sí? Tanto el Sí. agua o cualquier líquido, como, por ejemplo, también lo que es el aire, ¿sí? O Ujú. cualquier gas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? La similitud es que ambos fluyen, Sí. ¿sí? Esa es la similitud, por eso se llaman fluidos, ¿sí? Ujú. Los sólidos son sólidos y no fluyen, ¿sí? Y en cambio los fluidos sí fluyen. O sea, si vos dejás un orificio, ¿sí? El fluido fluye por ahí y lo perdés. Con el Ujú. sólido no pasa eso, a menos que justo sea del tamaño de ese sólido, ¿no? Pero acá Claro. también el fluido tiene esta característica. No tiene un volumen determinado, se adapta al volumen del cuerpo que lo alberga, ¿sí? No Ujú. tiene cuerpo por sí solo, no tiene forma por sí solo, mejor dicho, ¿sí? Eso también es Sí, una característica del fluido, cosa que no le pasa al sólido. ¿Sí? claro. Algo otra vez, si hablamos del sólido como, no sé, acerrín, ¿sí? El tema es que el acerrín, por ejemplo, en realidad yo tengo que considerar el sólido como cada grano de acerrín, ¿sí? Claro. Y ese tiene forma propia, ¿sí? No Ujú. así los líquidos. Ok. Bien, entonces, ¿qué tenemos luego? Bueno, esos fluidos que están en todos lados tienen otra característica, ¿sí? Que es, por ejemplo, no sé, en este momento tenemos el aire por encima nuestro, ¿sí? Ujú. El Sí, aire, ¿sí? Se acomoda a nosotros, o sea, nosotros estamos acá, antes estaba el aire, yo llegué a la habitación y el aire se adaptó, me dejó un lugar y acá estoy. Fantástico. El aire estaba ejerciendo cierta fuerza sobre mí, ¿sí? Y ahora la sigue sí. ejerciendo, pero me deja ocupar mi lugar. Es como que es medio ambiguo, o sea, aplica una fuerza, pero a la vez si yo llego me deja estar a mí acá, ¿sí? Por lo tanto, Ok. se adapta a eso, pero sigue aplicando su fuerza. Y su fuerza tiene unas características que es que apunta en todas direcciones, ¿sí? Cosa que no pasa con un sólido, por ejemplo. Suponete que yo tengo un sólido, a ver, acá tengo esta lata. ¿No? Yo tengo esta lata, ¿sí? Que supone que está Ujú. llena y por lo tanto pesa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo en este momento la suelto, la lata cae, Sí. ¿sí? Su masa, su peso, en composición con la gravedad, generan una fuerza hacia abajo y por lo tanto cae, ¿sí? Ujú. Entonces, este objeto, este sólido, tiene un efecto, digamos, que está determinado por la gravedad, porque apunta para abajo, o por una fuerza que yo le aplico para el costado, o lo que sea, y ahí recién Mm. va a ejercer una acción, ¿sí? Pero por sí solo, para el costado, no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? No. El aire Sí. se comporta diferente. El aire en este momento está apuntando en todas direcciones, ¿sí? En todas Ujú. direcciones. Pero a la vez también hay una sutil diferencia. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que el aire está aplicando fuerza, por ejemplo, hacia esta puerta que está acá? Que no la ves, pero hay una puerta que es por donde entro y salgo. ¿Cómo puedo yo determinar que el aire está aplicando una fuerza hacia mi derecha? Mm. Siempre hay que pensar con mente medio de científico, ¿no? O sea, hay que tener originalidad o haber visto muchas películas. No es mi caso. No es tu caso. Avengers, Hombre No. Araña,
Sí, 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 Avengers ¿Viste todo. Infinity War? Ujú, Bueno, viste que viene el mago ese de los malos, que rapta al Doctor Strange, sí, ¿sí? Que se lo lleva en una nave y que lo está torturando para sacarle la gema, y se cuelan en la sí, nave Tony Stark, o sea, Iron Man y el Hombre Araña. sí. Bien, ¿te acordás cómo lo matan al mago ese? Mm, no, no me acuerdo. Que encima es trascendental a nuestras conversaciones, porque el mago le dice a Tony Stark, le dice, tus poderes son intrascendentes en comparación con los míos, como diciendo, Ujú, no me vas a ganar, ¿sí? claro. Y él le dice, sí, ok, pero mi amigo vio más películas que vos, ¿sí? Entonces, gracias a una película Claro, que vieron, muy viejita, que se llama Alien, el octavo sí. pasajero, ¿sí? Hicieron lo mismo que hicieron en esa película para matar al alien, ¿sí? Ujú, Que usaron sí. la física en su máximo esplendor. ¿Qué Ujú. hicieron? Un agujero en la nave, Ah, claro. ¿sí? ¿Y por qué al Sí. hacer un agujero en la nave, en el costado de la nave, literal, ¿sí? El mago sale volando? Y por el aire. Porque el aire estaba empujando para todos lados, pero no nos dábamos cuenta. Claro. Porque las paredes de la nave frenaban ese empuje, Ujú, ¿sí? O sea, sí. en tal caso, cuando la pared en ese hueco deja de existir, ahí se nota la fuerza de empuje hacia todos lados, ¿sí? Y empujó hacia Ujú, afuera. Y claro, en el empuje hacia afuera, todo el aire de la nave estaba empujando hacia todos lados, vieron un hueco y dijeron, vamos para allá. Imagínate 1 millón de flechitas todas queriendo salir y de repente se abre la puerta, ¡pum! Y se mandan por allá. Y empujan lo que tienen en su camino, claro. ¿sí? Ok, En este caso al mago. ok. Bueno, pero ¿qué sucede? Eso no pasa acá, mira, a ver, no la ves, pero estoy abriendo la puerta, No, no. ¿sí? Pero Va, a irte ver, no te vas a vamos a ir. hacerlo bien. Ahí está, ¿sí? Vamos a Ujú, hacerlo con todo, ¿sí? Yo abro la puerta, a lo sumo entra un gato, ¿sí? Pero yo sí, no estoy saliendo volando por esa puerta, aunque está entrando un fresquito claro. lindo, ¿sí? Ujú, ¿Por qué yo no salgo volando por esta puerta? Estoy queriendo recrear esa película. ¿y por qué no es tan fuerte? Más o menos, Ujú, más o menos. Acá se mezcla todo lo que vimos, ¿sí? Que de casualidad algunas cosas vimos en otro orden. ujú, Entonces, siempre que yo empujo un objeto, volvemos a dinámica, acordate. Si siempre que yo empujo un objeto, el objeto se mueve. mm, depende. ¿De qué depende? O sea, ya con Del eso me peso del dijiste que no, objeto. que siempre no. No, depende Bien. del peso del objeto. ¿Del peso del objeto? Sí, o sea, yo no puedo mover un auto. O. Sí, es verdad. Ujú, O sea, no siempre que yo ejerza una fuerza, voy a empujar un auto. claro. Perfecto. ¿Sí? Bueno, que no te escuchen las feministas, ¿eh? Si te pregunta una feminista, decirle que sí, que vos siempre lo vas a Que poder sí, mover. yo puedo. ¿Sí? Vos podés, obvio. Nunca vas a decirle a alguien que vaya caminando por ahí, mucho menos si es hombre. Jamás. Ujú, Bien. Bueno, entonces pasa lo mismo. No siempre que se abra una puerta, ujú, alguien va a salir volando. ¿Sí? ok, ¿Por qué ese auto no se mueve si vos lo empujás? Porque hay fuerzas en ese auto que tienen que ver con el peso, con el rozamiento y demás, ¿sí? Que están contrarrestando tu fuerza, claro. ¿ok? Que no se ven Sí, porque no son fuerzas, son reacciones, ¿sí? Como el rozamiento, por ejemplo.
Ujú. pero aparecen en el momento que vos haces la fuerza. Es como que están ahí atentas y de repente aparecen. Bueno, acá Ok. pasa algo parecido, ¿sí? En el momento que yo abro la puerta, yo no lo sabía, pero del otro lado también hay aire. Ujú. ¿Qué está haciendo ese aire? ¿Sí? Empujando para adentro. O sea, es como que se chocan. Claro, mi aire son infinitas flechitas empujando para afuera que se daban contra la puerta. ¿Sí? Taca, 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 taca. Y del otro lado había otras infinitas flechitas empujando para la puerta del lado para adentro. ¿Sí? En el Sí, momento que yo abro la puerta, lo que pasa es que las flechitas se chocan entre sí y todo queda en su lugar. claro, ¿Sí? A lo sumo hay un remolino de aire y esas cosas, ¿viste? Pero bueno, eso ya tiene que ver con hidrodinámica. claro. ¿Sí? Que tiene, su nombre ya lo Sí. dice todo, ¿no? O sea, claramente, que es muy interesante porque gracias a eso, por ejemplo, no sé, entre otras mil aplicaciones, vuelan los aviones, ¿sabías? Sí. Bien, entonces, ¿por qué en la película sale volando el mago? ¿Por qué sale todo el aire disparado de la nave? Porque Tony Stark abre un agujero. Y porque seguramente uno de los dos aires era mucho más fuerte que el otro y no se contrarrestaron. De hecho, ¿dónde están en esa película en ese momento? En el espacio. ¿Y qué hay en el espacio? Claro, no, aire no hay. No hay nada. Si no hay aire, No. si no hay fluido, no hay fuerzas, ¿sí? Que empujen para Ujú. adentro. No hay presión, ¿sí? Claro, pero el aire Entonces, es rapidísimo. claro, ¿por qué? Ujú. Y porque es como que, imagínate ahora el auto otra vez, vos, el auto, pero el auto es de Sí, juguete, ¿sí? claro, Le sale haces volando. así y se va al diablo. Bueno, Sí. entonces toda esa situación está relacionada porque, o sea, no hay resistencia del otro lado, ¿sí? Lo que Ok. resistía al aire era la pared de la nave. Desapareció la Ujú. pared de la nave, chau, no hay resistencia, se va todo, ¿sí? Con lo cual, claramente en el espacio, lo más peligroso es tener un pequeño orificio, ¿no? Por eso Claro. son tan renuentes a no llevar armas en un avión, ¿sí? Porque también en un avión, para no irnos solamente al espacio, en un avión también pasa algo parecido. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que vuela a cierta altura, donde hay menos presión atmosférica. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, la atmósfera la nombramos a diario, pero no sé si sabemos lo que es. Es toda esa masa de aire que hay encima nuestro, Ujú. que es divina, pero que nos puede aplastar, Sí. ¿sí? Es más, si viene una persona de otro planeta, a lo mejor la mata nuestra masa de aire, porque a lo mejor no está Ujú. acostumbrado. O nosotros, Claro. si vamos a un lugar como, no sé, Bolivia, que es alto, Perú, ¿sí? Si vamos a un lugar como el Monte Everest, ¿sí? Hasta quizás no Claro. sobrevivamos. Todo por culpa de Ujú. la presión, Es por eso ¿sí? que quedas sin comer coca. Por ejemplo, ¿sí? Eso le hacen comer coca. No, no estoy seguro bien de las explicaciones médicas, ¿sí? No, 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 Pero todo pero eso tiene que ver con las diferencias de presión, porque acá podemos hablar un poquito de la presión sanguínea, ujú. ¿sí? Nosotros somos una máquina biológica, funcionamos porque los fluidos circulan por nuestro cuerpo, ¿sí? Ujú. Nosotros Sí, respiramos, ¿no? sí. Ingerimos aire por nuestros orificios, ¿sí? Ya sea Ujú. boca o nariz. Sí. Nosotros hacemos un poquito de fuerza, ¿no? Aspiramos, ¿sí? Ujú. O inspiramos, creo que se dice, ¿no? Inhalar. Inhalar y Inhalar, expirar. Y exhalar. exhalar. Inhalar y exhalar. Cuando yo inhalo el aire ya tiene un empuje. Sí. El de la fuerza, el de la presión atmosférica de la cual estamos hablando. ¿Sí? Yo Ok. hago un poquito, ¿no? Quizás hasta se diría que más bien lo que yo hago es abrir mis membranas, por así decirlo. Ujú. ¿Sí? Que fíjate qué loco, ¿no? Porque cómo labura nuestro cerebro motor inconsciente,
que yo respiro y no estoy pensando, inhalar, exhalar, salvo cuando voy a yoga. Pero Ujú. si estoy en la pileta, yo no me tapo la nariz siempre, ¿no? Cuando uno ya domina la técnica, y sin embargo no entra agua. Claro, Entonces es inconsciente. como que nosotros abrimos algo cuando estamos respirando. Y cuando queremos no lo abrimos, es inconsciente. Pero entonces no es que somos una máquina succionadora de aire, ¿sí? Ujú. Abrimos y el aire entra por la fuerza, ¿sí? Del aire mismo. ¿Qué pasa Ok. cuando vamos a un lugar muy alto? ¿Hay más o menos aire sobre nosotros? Más. Todo el mundo cree eso, pero te ¿Hay lo voy a menos? graficar. Hay menos. Ok. Porque la palabra clave, primero que si uno piensa alrededor mío, siempre va a haber la misma cantidad. ¿Sí? Yo estiro Sí. mi mano, hasta ahí hay aire. ¿Sí? Y si miro 10 cuadras para allá, va a haber aire, porque el aire llena todos los Ujú. espacios. Pero yo me refiero a que estoy acá, este es el suelo, ¿sí? Tengo brazos, ahí está, y de repente pintó escalar una montaña. ¿Sí? Y Sí. ahora estoy acá. ¿Ok? Tengo una mochila, pero no la dibujo porque no dibujo también. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿quién tiene encima de su cabeza más aire? Este. Dice. Porque toda esta masa de aire, este no la tiene. Todo este Ah, aire extra lo tiene el que está acá, claro. ¿no? Uno tiende a pensar, ¿no? Que esto es más como si yo subo al techo. Cuanto más me acerco, parece que el techo me aplasta. Entonces es como que siento como que el techo hace más fuerza sobre mí. Pero no Ujú. funciona así esto. ¿Sí? Ok. Este es el que soporta más cantidad de aire, porque el aire también tiene su peso y tengo más volumen encima mío. Es como tener más personas arriba mío. Claro. ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica que soporta este individuo acá abajo es mayor a la que soporta ese. Claro, nosotros decimos que nos sentimos pesados, dificultosos de movernos, de respirar allá arriba, y le hacemos Ujú. creer a nuestro cerebro que eso es por tener mayor presión atmosférica. Y no, es lo contrario, por tener menos presión atmosférica. Bien. Yo tengo que hacer un esfuerzo extra porque tengo que hacer así, tengo que hacer porque no me entra aire. Claro. Ok. ¿Entendés? Por eso Sí. los futbolistas no ganan en Bolivia, ¿sí? Por eso, o sea, todos los futbolistas no ganan en Bolivia, porque los bolivianos, ¿sí? A modo de ejemplo, están Ujú. acostumbrados y uno Claro. evoluciona, Ujú. ¿sí? Entonces, están Sí. acostumbrados Claro, a claro. jugar ahí, están acostumbrados a inhalar bocanadas de aire para hacer deporte, que nosotros no, ¿sí? Y por eso ellos juegan mejor. Ok. Además, habrás escuchado alguna vez, no sos muy cinéfila, pero sos futbolera. No. Tampoco. Pero habrás escuchado el Tam. término la pelota no dobla. No. Bueno, viste que cuando pegan un tiro libre, ¿sí? Algunos habrás visto Ujú. porque TikTok te llena de eso. Igual en Sí. TikTok te aparece lo que uno ve, ¿no? Lo multiplica Sí. el algoritmo. Cuando le pegan los futbolistas a la pelota no va recta, la pelota hace una trayectoria curva, ¿sí? Que le dicen el efecto, Ujú. ¿viste? Que yo, que le pegan tres dedos, poner en peine, bueno. ¿Por qué hace eso la pelota? Porque la pelota, lo que yo hago es, le pego un poquito así en la curvatura y le hago que gire, Ujú. ¿sí? La pelota luego va girando y cuando la pelota va girando, ¿sí? Al picar, por ejemplo, el pique, el contacto con la superficie, en vez de ir recto, dispara para cualquier lado, ¿sí? Claro. Bueno, pero vos decís, Sí, pero sí. está flotando en el aire, ¿qué le afecta a eso? El aire también es materia, también apoya en el aire, fricciona, toca con el aire, Claro. interactúa con el aire. Entonces, si Ujú. yo hago que la pelota empiece a girar, la pelota después baila con el aire
y va copiando una trayectoria. Claro, Ok. en Bolivia hay menos aire, Mm, entonces la ok, pelota gira menos. ¿Sí? Por ok. eso va Messi a Bolivia y no le sale el mismo tiro libre que le sale en Argentina. Acá, ¿Sí? claro. Porque está Sí, acostumbrado acá. ok. ¿Sí? Y, Sí, digamos, los bolivianos sí están acostumbrados a darle de cierta manera para que la pelota haga lo que ellos quieren que haga. claro. ¿Sí? Así que bueno, por eso mismo todo lo que es el aire es ventajoso y demás. Cuando hablamos de montaña, existen unas personitas llamadas Sherpas, ¿sí? Que si viste Los Simpson alguna vez, los viste, ¿sí? Son como unas cabritas de montaña, o sea, se les dice así porque las cabras de montaña se bancan lo que sea, suben hasta cualquier lado y con el peso que sea. Bueno, esas son personas que se dedican a esto, ¿sí? Y que parece que no se cansan nunca, entonces pueden llevarte a vos, a tu mochila, todo, y a un ser humano que no está acostumbrado a eso, apenas le puede con su cuerpo. Entonces el Sherpa te lleva las valijas, por así decirlo, Ok, ¿sí? Pero bueno, todo sí, eso tiene que ver con la evolución de nuestro sistema, todo, y la presión está involucrada, ¿sí? ok. Cuando vos subís en un despegue, en un avión, ¿viajaste en avión alguna vez? Sí, Se te tapan los oídos, también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la diferencia rápida de altura que después te acostumbras y se te pasa. Pero en el ok. momento cuesta un montón. Y te hace pelota acá porque, bueno, la presión está con el tema del equilibrio y todo, ¿no? Nuestro cuerpo Ujú. es maravilloso. Bueno, entonces, eh, todo esto tiene fuerzas aplicadas, ¿sí? Y existe una unidad para medir todo esto, ¿no? ¿En Ujú. qué se mide la fuerza? Perdón, la presión. Acá hay una aclaración súper importante que cuando hablamos de fluidos, en este caso en hidrostática, ¿sí? La fuerza es equivalente con el tema de la presión, ¿sí? Ok, Y la sí. presión tiene la gran diferencia que ejerce una cierta fuerza en una determinada superficie, ¿sí? Por lo tanto, Ujú. a nivel general, cuando hablamos del aire y demás, cuando hablamos de atmósfera, que va a haber ejercicios de atmósfera, vamos a decir, ¿sí? Para que vamos a poner acá, hidrostática. Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a medir en atmósferas, ¿sí? ATM. Siempre tenemos como un parámetro muy conocido y muy, digamos, abundante, como para tener algo patrón, ¿sí? Algo para entender. Ujú. Entonces, ¿cuánta presión atmosférica tenemos encima nuestro? Más o menos a nivel del mar. ¿Por qué? Ujú. Porque la mayoría de la humanidad está al nivel del mar. Ujú. ¿Sí? No vamos a medir la presión según lo que pasa en las montañas rocallosas, en Bolivia o en los lugares altos, ¿sí? Porque le Sí, serviría a un pequeño porcentaje de la población. Vamos a medir lo claro. que pasa a nivel del mar, que sería como la planta baja general, ¿no? Del Del mundo. planeta. Ujú. Y eso es una unidad, una atmósfera, Ok, ¿sí? O sea, ¿cuánta presión hay en este momento acá? Una atmósfera, ¿sí? ok, Aprox. ¿Por qué aprox? ¿Sí? Porque la presión también depende de la temperatura y de la humedad. ok. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es Ujú. meterse con todas las variables y no vale la pena. Por ahora es una atmósfera, ¿sí? Es más, también le dicen, por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? Bien, A 100 grados, y la letra chica es en condiciones normales de presión y temperatura. claro. ¿Por qué? Porque no hierve a 100 todo el tiempo. ¿Sí? Ujú. Es más, si Sí, estás más alto, tarda más en hervir. ok. ¿Sí? Entonces, eh,
¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Una atmósfera y 20 grados Ujú. Celsius. Ok. ¿Sí? Y la humedad ahora no me acuerdo, pero esas son las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Ok. Una atmósfera es equivalente a 1013, esto lo habrás escuchado si viste alguna vez las noticias o escuchaste la radio, qué sé yo, hectopascales. ¿Sí? Viste que tiran las noticias, tiran el clima y te dicen presión normal 1013 hectopascales. Ujú. ¿Sí? Lo aclaran como si alguien le diera bola, pero bueno. Claro. Son 1013 hectopascales casi siempre. Tienen que pasar cosas muy complicadas en nuestro lugar donde la presión más o menos pareja. Son 1013 hectopascales que a la vez son 101.3 más o menos. Así. Por ahí estos dos varían, pero redondeamos un poco. Pascales. ¿Sí? ¿Qué son los pascales? Una unidad, ¿sí? Una unidad de medida de presión, ¿sí? Que para por fin entenderlo, ¿sí? Vamos a decir que, vamos a poner acá, un pascal es equivalente a un newton sobre metro cuadrado. Así finalmente nos empezamos a entender con lo que sabemos, Ok. ¿sí? Sí. Entonces, una atmósfera es 1013 hectopascales, porque en realidad el hectopascal, ¿sí? Vendría a ser como, ¿te acordás cuando decíamos hectómetro? Ujú. ¿Sí? Que venía metro, decámetro, hectómetro, kilómetro y así. Ujú. Por alguna Sí. razón pintó usar el hecto y no el kilopascal, por ejemplo, Ok. porque si no serían 101 kilopascales. Pero no sé Claro. qué pasó en el medio que pintó el HPA, hectopascales. Ok. ¿Sí? Entonces, respecto del pascal, que sería la unidad, son dos ceros corridos a la izquierda. Ok. ¿Sí? Y un Sí. pascal es un newton, que ya por fin es algo conocido, dividido un metro cuadrado. Es como aplicar una fuerza de un newton, ¿sí? En Ujú. una superficie de un metro cuadrado, que sería un metro por un metro si fuese un cuadrado. Ok. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos más o Sí. menos? Sí. Bien. Em, ¿Fuiste de campamento alguna vez? No. ¿No? No. Bien. Es muchas cosas pendientes por hacer, ¿eh? Te aviso. Sí. ¿Sí? Vas a tener que tomarte un año sabático en algún momento para hacer todo eso. Hacer todo. Sí, está buenísimo. O por ahí yo hice muchas cosas de chico, o por ahí soy muy viejo, una de todas esas. ¿Qué sucede? A mí lo que me gusta es esto de la experiencia aplicada, ¿no? Porque sigo escuchando, ¿y esto para qué me va a servir? Todo sirve para todo, ¿sí? Y sí. Yo fui de campamento con mi escuela técnica, por lo tanto todo lo explicaban de forma técnica, ¿sí? Ujú. Y cuando había que entrar a la carpa. ¿Entraste a alguna carpa alguna vez de campamento Sí. Sí. así? Bien. Sí. Sí. ¿Cómo entras a la carpa? Porque viste que es Y ahí jodida, está. ¿no? No es una puerta que entras así y te mandás. No es fácil entrar a una carpa. Y todo encorvado entrar. Claro. ¿Qué apoyas primero adentro de la carpa? Adentro del Y las piso de la rodillas. carpa. ¿Qué es lo primero que Sí. apoyas? Las rodillas. Rompiste la carpa. ¿Por qué? Porque justamente, si vos apoyás tus rodillas y vos pesás, qué sé yo, a ver, deduzco, 50 kilos, ponele más o menos, ¿sí? Son 50 kilos aplicados en un lugar puntual de tu cuerpo, ¿sí? Donde transmitís toda la fuerza del peso de tu cuerpo sobre tus rodillas, como si fuese una flecha,
¿sí? Ok, Tu rodilla será una superficie así, pequeña. sí. Si Ujú, hablamos de presión, estamos hablando de 50 kilos, o sea, 500 newtons, ¿sí? ¿Sí? sí, Sobre, no, perdón, en la conversión siguen siendo 50 newtons, porque es un tema de sistemas. Son 50 newtons aplicados en una superficie muy pequeña, ok, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a hacer la cuenta bien, ¿sí? Voy a medir cuánto mide, por ejemplo, mi rodilla. ok. 5 centímetros, ¿sí? Entonces voy a hacer la cuenta conmigo, que yo sé mi peso, que son más o menos, creo que estoy un poquito abajo de los 90, ¿sí? Porque estoy Ok, orgulloso porque hace tiempo estaba arriba de los 90. Ponele que la presión que yo ejerzo, que es una P minúscula, es igual a fuerza sobre superficie o área. Entonces, la presión que yo voy a ejercer al entrar a esta carpa son 90 newtons dividido 5 centímetros. ¿Ok? ok. Sí, Bien. Pero claro, yo lo quiero en pascales, así que lo voy a tener que pasar a metros cuadrados. ¿Sí? Perdón, esto es sobre 5 centímetros de diámetro, así que el área van a ser, me faltó algo acá, pi por 5 centímetros al cuadrado, porque es pi por radio al cuadrado. ok. ¿Ok? 5 centímetros más o menos lo que medí lo que medí de diámetro, así que 2,5. Hagamos las cosas bien. 2,5 centímetros, ¿sí? Pero evidentemente lo voy a necesitar en metro cuadrado. Así que voy a hacer una conversión rapidísima y me va a quedar en el centímetro, lo voy a pasar a 2,5 dividido 100, me da 0,025 metros cuadrados, ¿sí? Que lo voy a multiplicar por lo mismo para elevarlo al cuadrado, o sea, me da metros, lo paso a cuadrado y me da 0,000625 y lo voy a multiplicar por 3,14. Me da 90 newtons dividido 0,00 y redondeando, porque dice 19, le voy a poner 2 metros cuadrados. ¿Ok? Sí, La presión que yo le voy a ejercer a esa carpa es 90 dividido 0,002, que me da 45.000 pascales, ¿sí? O 450 hectopascales, ok. ¿sí? 450 es poco más que la tercera parte de la presión atmosférica. Ujú, O sea, no es una pavada. Todo eso yo se sí, lo estoy aplicando a ese cacho de tela, ¿sí? Donde yo estoy apoyando mi rodilla. ok. ¿Qué es lo que me dicen cuando yo voy al cursito de campamento? ¿Sí? Que yo no entre así, que entre, ¿sí? Apoyando la cola. O sea, que Ok, me siente en la carpa. claro. Porque de esa manera, los mismos 90 newtons los voy a dividir por una superficie mucho mayor, Ujú, ¿sí? Y le voy a hacer menos daño a la carpa, claro. ¿sí? Porque la presión sigue siendo esto, sigue siendo una fuerza aplicada en una porción de superficie, sigue siendo fuerza. Entonces yo puedo Ok, disminuir la presión, puedo disminuir esa fuerza que hago, ¿sí? Si simplemente lo reparto entre mayor superficie, ok. ¿sí? Por eso es importante saber cómo ejerzo y también al revés, ¿no? Yo puedo aplicar el concepto de presión en algo mucho, digamos, en algo más dañino, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, no sé, si yo quiero perforar, ¿sí? Una pared
y yo Ujú. le doy con un martillo, y estoy ejerciendo Sí. la fuerza que doy a través del martillo, la superficie de contacto es la cabeza del martillo. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo aumento el daño? Porque ahí quiero aumentar la fuerza, no disminuirla. ¿Sí? Agarrando un cortafierro, ¿sí? Que es como un destornillador, un cacho de hierro, que yo le doy así y es más Ujú. punzante. ¿Por qué? Porque la superficie de ese cortafierro en la punta es mucho menor. Sí. Ok, Entonces, la misma fuerza se aplica en un punto menor y por lo tanto es más fuerte y rompo ladrillos y rompo todo lo que quiero romper. ok, ¿Sí? O sea, va en un sentido o en otro este concepto. ¿Sí? ok. Sí. Bien. Bueno, hasta acá entonces más o menos el concepto de presión, fuerza, el aire que nos ejerce arriba nuestro, ¿sí? Ujú. Existe también una equivalencia, ¿sí? Me olvidé de nombrarla, al respecto de esto. 760 mililitros de mercurio. ¿Lo viste esto por algún lado? ¿Te suena haberlo visto? No. Bueno, esto es un experimento. No voy a hacer mucho hincapié, porque de última, en el videíto, que en uno de los videos que están en la explicación, está recontra bien explicado, si uno lo quiere entender a la perfección, de última después te digo cuál es, eh, Ok, pero como que está bien graficado. ok. Básicamente, el resumen es el siguiente. Hacé de cuenta que... Hacé de cuenta que yo tengo, a ver si esto sirve. Yo tengo esto es un recipiente hueco, ¿sí? Que hizo mi ex mujer, y lo que yo. Eh, y suponete que acá hay líquido, ¿sí? Sí. Y acá yo tengo también líquido Ujú. y lo pongo acá, ¿sí? Y Sí. esto podría sumergirse, ¿ves? Sí. Es un émbolo. Este tipo de experimentos se usa mucho en hidrostática por el tema de ver lo que ejerce uno con otro. En un ratito vamos a estar hablando de flotación, ¿sí? Que tiene que Ok. ver con esto. Bueno, ahora suponete que lo que yo quiero medir es la presión atmosférica, ¿sí? Ujú. La presión atmosférica está presente todo el tiempo, ¿sí? Si yo dejo un vaso de agua, ¿sí? Yo sé que ese vaso tiene una presión atmosférica soportando sobre él porque es lo que hay en el ambiente, no hay otra, ¿sí? Si no me tengo que meter en una cámara de vacío y un montón de cosas, ¿sí? Ok. Entonces, lo que quisieron ver era otra forma de medir la presión atmosférica. Ya sabemos que mide una atmósfera, pero en otra unidad, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, se les ocurrió hacer una columna, ¿sí? O sea, un recipiente vertical que tenga dentro mercurio. Ujú. Pintó, en ese momento se hacían muchas cosas con mercurio, ¿sí? Entonces lo Sí. pusieron así, de tal manera que el mercurio, ¿sí? Baje hasta donde el agua le permita, ponele, ¿no? ¿Sí? El agua, no, Sí. era mercurio también, pero era una cuestión de ver si bajaba y cuánto bajaba, ¿no? Y en el experimento surgió, que justo acá se ve un poquito, ¿no? Como que quedaba un hueco, ¿sí? Y el mercurio bajaba hasta cierto nivel, pero siempre hasta el mismo nivel, Ok. ¿sí? Y como en realidad lo que evitaba que el mercurio baje más que eso era el mismo mercurio donde yo estaba intentando que se deposite el otro, ¿sí? Ujú. Se dieron Sí. cuenta que lo único que frenaba que este mercurio siga bajando era la presión atmosférica que entraba por este hueco que quedaba. Ok. ¿Sí? Porque acá es un juego de fuerzas, ¿no? La presión Claro. atmosférica empuja esto para que no siga subiendo y para que no permita que esto se llene más. Y Ujú. entonces, esa presión atmosférica que aplica sobre acá es la que está contrarrestando esto. ¿Sí? Solo que Sí. es como si fuese una polea invertida, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, da la casualidad, porque fue medio de pedo esto, que siempre esa Ujú. columna de mercurio quedaba a la misma altura. ¿Sí? Que a que no Ok. sabes cuánto era. 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ok. La conclusión fue que esa medida en columna de mercurio,
¿sí? Es la presión atmosférica. Ok. Y a lo sumo tiene usos de laboratorio, ¿no? Porque uno no anda con columnas de mercurio por ahí, ¿sí? Pero en su Ujú. momento era lo que había para medir la presión, ¿sí? Ok. Sí, Eran muy imaginativos los físicos de antes. Ahora tenemos sensores en el celular, tenemos una aplicación, ¿cuál es la presión? Y te aparece todo. me dice ¿Sí? todo. Qué lindo. Sí, yo me imagino a los científicos de antes viajando al futuro y viendo todo en el celular, ¿no es cierto? Se acabaría la imaginación del mundo. Sí. Bueno, ahora tenemos que hacer dos cosas. Uno, hablar de una aplicación de esto, ¿sí? Muy útil, que es cómo aprovechar la presión, ¿sí? Aprovechando el concepto de superficie y demás en ejercicios que ahora vamos a hacer livianitos, que voy a inventar yo, y después vamos a hablar de Ok, flotación, ¿sí? Y de un tal ok, Arquímedes. ¿Escuchaste hablar de Arquímedes alguna vez? ok. Sí. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Qué te suena de Arquímedes? Ujú. No me acuerdo, pero sé que lo escuché en alguna parte. Arquímedes fue el famoso que gritó Eureka, ¿sí? Ujú. La palabra Eureka viene de él. Él cuando Sí, descubrió, ¿sí? Su experimento, gritó Eureka y su descubrimiento tenía que ver con, en la antigüedad, ¿no? Existían las coronas. Y bueno, hoy también, pero en ese momento más, ¿no? sí. Y las coronas eran de oro, obviamente. Las coronas eran como Ujú. el material más irregular que existía. O sea, no se podía saber cuánto pesaba, porque no existían las balanzas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo sabían cuánto pesaba una corona? Para saber cuál era su valor. No sé. No se sabía, no se podía. Claro. Bueno, pero Arquímedes descubrió un método que tiene que ver con el concepto de, ¿qué te habrá pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez pusiste hielo en un vaso? Hielo en un vaso, sí. Sí. ¿Y no te diste cuenta que el vaso estaba recontra lleno y se te desbordó? Sí. Bueno, lo que se te desborda, si el vaso está justo al ras, lo que se te desborda es equivalente al volumen excedente, ¿sí? Que vos Ujú. pusiste en ese vaso. Ok, ¿Entendés? sí. Entonces, vos no podés, no sabés el volumen de lo que metiste, porque es muy irregular. Pero lo que salió es líquido. Y si vos lo podés Claro. recoger, lo podés medir. Ujú. ¿Por qué? Porque el líquido tiene esa capacidad de adoptar la forma del recipiente donde está. Claro. Entonces, él convirtió algo irregular como la corona en algo regular como un líquido que vos le podés dar forma y demás. Tampoco había balanza, pero ¿qué pasaba? El líquido en sí era una manera de pesar porque se sabía que el peso de un líquido era como parejo, ¿sí? Se sabía que Claro. tanto volumen era tanto peso, ¿sí? Algo que vamos a ver ahora como peso específico. Y por lo tanto, él con ese experimento pudo descubrir cuál era el peso de estos elementos irregulares, ¿sí? A través de este método de desborde de agua, por así decirlo. Fue muy revolucionario en esa época. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio típico que tiene que ver con émbolos y cómo se aprovechan con esto de la, digamos, la superficie, ¿no? Y la presión atmosférica, perdón, la presión hidrostática que apunta para todos lados, ¿sí? Vamos a suponer que acá esto va a funcionar como émbolo y esto también. Émbolo es como una especie, ¿viste?, de jeringa, ¿sí? Que tiene la posibilidad, que es más o menos esto, ¿ves? Como que entra y se mueve en un cilindro, esto se mueve perfecto y permite como, no sé, hacer como si fuese de pedal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ahora en este ejemplo no hay huecos alrededor, sino que entra perfecto, eso se logra a través de
de sellos, que son tipo de goma o cosas así. ¿Me perdí o seguís ahí? Creo que ahí está. Ay, mm, ahí está. Me había desconectado el wifi. No sé por qué. Ah, mira, puede ser, puede ser. Bueno, entonces tenemos el efecto émbolo, que a diferencia de lo que vimos antes, hace de cuenta que el cilindro es casi perfecto con esto, ¿sí? Le deja solamente que se Sí. mueva, pero a la vez no permite que el fluido se escape. Eso se logra a través de ciertos sellos que son tipo de goma o algo así, que a través de un Ujú. poquitito de fricción, que no le roba mucho, ¿sí? Le permiten que no se escape el líquido, pero que a la vez necesita estar sellado perfectamente, ¿no? Eso se Ok. llaman... bueno, el nombre técnico es O-ring, pero. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, son sellos en realidad, ¿sí? Que permiten que no se Ok. escape el líquido para que esto finalmente funcione. Si escapa el líquido, perdemos, Ujú. porque se tiene que mantener la presión, ¿sí? Si se escapa el Claro. líquido, Ok. perdemos presión, ¿ok? Sí. Ok. Entonces, vamos a suponer que la presión es igual en todos lados. O sea, a esto lo vamos a llamar presión en A. Y esto lo vamos a llamar, me quedó chico, pero presión en B, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la P es con minúscula, por las dudas, ¿sí? Ok. Bien, la presión es la misma, pero claramente la superficie no, Sí. ¿sí? Entonces, si yo acá tengo una fuerza A aplicada en una superficie A, que podemos usar la S de superficie para que no se me mezcle mucho con la A de área, es lo mismo, ¿sí? Vamos a poner que esta superficie es, vamos a poner algo razonable, 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros, ¿ok? Perdón, 10 centímetros no, vamos a ponerle entonces diámetro, 10 centímetros, ¿sí? Así hacemos las cosas bien. Ok. Luego la fuerza en A, vamos a ponerle una incógnita. Ok. Bien, y lo que sí, vamos a suponer que esto, vamos a ponerle bastante más, a ver, 50 centímetros. Esto es diámetro en... esto es B, perdón. B y B. Y esto, diámetro A, son 50 centímetros y fuerza A es 1000 newtons. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? Esto es un cricket hidráulico. ¿Sí? Como Ok. ese que Sí. vos apretás el pedal, ¿sí? Y lo que haces es subir, elevar unos centímetros, algo mucho más pesado de lo que vos podrías con tus propios medios, ¿sí? Ok. Entonces, aprovechás que la presión dentro de este circuito hidráulico cerrado, clave, tiene que estar cerrado, ¿sí? No se tiene que escapar el Sí. líquido, la presión es siempre la misma, por esto que dijimos de que apunta para todos lados de igual manera, ¿sí? Sí. Y entonces, y entonces, en teoría, si la presión en A es igual a la presión en B, y la presión es fuerza sobre superficie, o sea, fuerza en A sobre superficie en A es igual a fuerza en B sobre superficie en B, yo acá tengo una ecuación que si tengo una sola incógnita, me va a permitir poder resolver esta ecuación. La fuerza en A son ¿Superficie o 1000. diámetro? Para la fórmula, o sea, en lo que es presión, es fuerza sobre Sí. superficie. Ok.
Lo que pasa que Ok, ahora vamos a calcular la superficie con la fórmula que corresponde. ok, ¿Sí? 1000 Newton es igual a pi por radio al cuadrado. Que en este caso, ahora vamos a ver que, por ejemplo, yo voy a tener, si estoy en A, 50 centímetros y lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Y luego ok. acá voy a tener una fuerza que desconozco, dividido pi por 10 centímetros al cuadrado. Y acá hay dos cuestiones. Por un lado, ¿qué pasa con pi? Pi es la misma de ambos lados. Sí, ¿Podríamos cancelar? ok, Sí. Por ahí no sabríamos cuánto es la presión, pero a mí me interesa F de B. ¿Sí? ok. Por lo tanto, pi lo puedo cancelar. Por otro lado, necesito pasar esto teniendo en cuenta que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ujú. ¿Necesito pasar esto sí o sí a metro cuadrado? Eh, sí o no, No, porque en realidad, no, otra vez, yo estoy queriendo averiguar FB y cuando yo esto lo pase acá, que me va a dar en centímetros cuadrados, lo voy a cancelar sí, con el centímetro cuadrado de claro, abajo. sí, Así que es proporcional, así que no tiene sentido hacer la conversión porque no es mi ok, objetivo. ¿Sí? Si yo ok, quisiera saber cuál es la presión, sí. ok, Bueno, así que básicamente yo voy a tener 1000 newtons y voy a hacer la cuenta al mismo tiempo que hago el pasaje, que me da 100 centímetros cuadrados. Y acá abajo me va a quedar 2500 centímetros cuadrados. Y acá me va a quedar FB. Yo voy a cancelar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, ¿sí? Y voy a hacer la cuenta, que es 1000 por 100 dividido 2500. Y me va a dar que FB es igual a 40 newtons. ok. Y ese es el objetivo. O sea, decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata este desafío? ¿Cuánta fuerza puedo hacer? ¿En qué me baso? Bueno, soy un ser humano. ¿Cuál es la fuerza máxima que yo puedo ejercer? ¿Sí? O en tal Sí, caso, ¿cuál es la fuerza que necesito del otro lado? ok, ¿Sí? ¿Quiero levantar 1000 newtons? Perfecto. Sé que con 40 lo voy a lograr. ¿Sí? ok, Bien. Y si pudiera hacer un poquito más, voy a levantar un poco más. ¿Sí? Pero ponele que yo quiero levantar un mínimo. ¿Sí? De 1000 newtons o claro. lo que sea. Puedo hacer los cálculos Ujú, de cuál es la fuerza mínima, cuál es la otra. Al mismo tiempo, yo le podría agregar un regulador acá, porque después podría meterme con algo que me parece no aparece en tu programa, pero que es un tema muy interesante, que es brazo de ujú, palanca. ¿Sí? ujú. Brazo de Sí, palanca es eso que aumentamos la fuerza que hacemos si logramos una distancia palanqueando. ¿Sí? ok, ok, Entonces, si yo quisiera hacer más fuerza acá, lo que hago es agregar un brazo de palanca, que de hecho en los cricket hidráulicos eso está. Cuando yo aprieto un pedal, no aprieto directamente sobre el émbolo, ¿sí? ujú, Aprieto sobre un mecanismo que hace brazo de palanca, entonces multiplica la fuerza que yo aplico, ¿sí? Y al mismo tiempo, eh, y al mismo tiempo genera que yo pueda ejercer 40 newtons aplicando 10. ok, ¿Sí? Y eso cumple el sí, objetivo. El objetivo es realizar un trabajo y estamos dando vueltas sí, siempre sobre los mismos temas. ok. ¿Y cómo se hace para bajar lo que yo haya levantado?
una vez que ya no lo necesito arriba? ¿Cómo crees que se hace? Mm, ¿Y el líquido debe pasar como para el otro lado? Sí, ¿cómo? Em, y, o sea, para subirlo, ¿dónde estaría el líquido? El líquido está en el circuito todo el Ok, tiempo. Lo que pasa es que cuando yo presiono esto, ¿sí? sí, Es como que, obviamente, acá lo que falta es una especie de recorrido, por así decirlo, en el cual esto cambia de posición o esto cambia de posición, ¿sí? Esto se mueve esta distancia y esto se mueve esta. Si esto baja, esto sube y viceversa, ok, ¿sí? Pero la cantidad de sí, líquido es siempre la misma porque de eso se trata. sí, Si yo sí, dejo escapar claro, líquido, ¿sí? La presión se pierde, ok, ¿sí? Entonces, acá lo que falta es, digamos, ciertas válvulas antirretorno o con retorno controlado que permiten que, por ejemplo, una vez que yo presiono acá y esto baja, que consecuentemente o sea, imagínate que cuando yo hago esta fuerza, aparecen esas flechitas que yo te decía, sí, como que van empujando para todos lados y empiezan a rebotar, o sea, imagínate que rebotan en la pared y al no poder, rebotan en la pared y al no poder ejercer nada contra la pared, encuentran un émbolo que permite el movimiento y entonces empujan para arriba, ¿ves? Al sí, empujarlo para arriba, lo llevan hasta acá arriba. Ahí arriba, ¿quién los frena, por así decirlo? ¿Sí? Los frena, em, digamos, por un lado el peso de lo que haya ahí, que también dice, ok, me dejo mover un poco, pero no tanto. O sea, tampoco me ujú, vas a disparar hasta el infinito. Y segundo, claro, yo controlo el flujo del líquido, ¿sí? claro, Yo pedaleo, o sí, sea, hago una estocada para abajo, ¿sí? sí, Y luego, ¿qué hago? Freno el circuito. Cuando freno el como que la circuito, calma la otra, claro, es como que cuando freno el circuito no permito que los émbolos se muevan, claro, ¿sí? Entonces, lo que sí, hago es pedaleo, pero queda ahí. Se movió un cachito. ¿Sí? Es un efecto como efecto cricket que se le dice, ¿viste? Como, ¿viste la bicicleta cuando vos pedaleás, pero si dejás de sí, pedalear, no haces más efecto? Bueno, el efecto cricket se usa muchísimo, ¿sí? ok, sí, Porque si no fuese así, yo tendría que mantenerme tipo con el pedal presionado, claro, ¿sí? Entonces, lo que se hace es pedaleo y freno, y le voy dando, no sé, 3 4 pedaleadas hasta que alcanza la altura que yo quiero. ok, Pero siempre yo controlo que el líquido no se mueva cuando yo no estoy pedaleando, ¿sí? Cuando no estoy ok, haciendo así con el pedal. Bueno, ¿y qué pasa ujú, cuando quiero que todo vuelva para atrás? Simplemente libero esa válvula controladora, ¿sí? ¿Y qué es lo que sí. sucede? ¿Quién hace la fuerza en este momento? Y el otro lado, me El imagino, lado que de por sí tiene mucho peso, claro, ¿sí? Ejerce una sí, fuerza para este lado, yo no estoy controlando nada, entonces este émbolo, ¿sí? Este émbolo vuelve a su posición original, porque el otro también lo claro, hizo, ok, ¿sí? Entonces yo sí, controlo que cuando pedaleo no se vuelva para atrás mi acción, y al mismo tiempo cuando ya no me interesa volver a la posición inicial de equilibrio, libero el circuito hidráulico, ¿sí? Y todo vuelve a su posición original. En el crique de ok, las gomerías, lo que se ve es que el brazo grande baja a su posición natural, ¿sí?
Y en el Ujú. otro no se nota tanto porque tiene como todo un circuito que hace que siempre esté arriba, pero eso es a través de un resorte, Ok, ¿sí? No es todo ok, tan así sí, natural. Pero bueno, todo está ok, pensado para facilitar la vida del ser humano, ¿no? sí, sí, Tiene sentido. ok. Bueno, después veremos qué tipo de ejercicios nos encaran estos valores, pero básicamente esta igualdad de presiones en un circuito hidráulico cerrado es la clave para Ujú. resolver un montón de cosas. ¿Sí? ¿De Ok, acuerdo? sí, Bueno, y ahora vamos a ver flotación. ok. Flotación. Flotación. Bueno, como su nombre lo indica, vamos a tener un recipiente, vamos a tener líquido y vamos a tener un objeto. ¿Sí? Sí, Este objeto, vamos a suponer que es, no sé, esto es agua y de repente este objeto es, ¿qué puede ser? un balde. ¿Un balde? No, yo me refiero al objeto que está dentro, ¿eh? Ah, ¿Qué puede ser? No una me viene nada a la aguja. mente. Un juguete, ponele, ¿no? Ok, Este juguete tiene peso, ¿no? sí, Porque tiene masa, entonces tiene peso. Es un sólido, no lo aclaré. Es un sólido. ok, Entonces, SM por G, ok, ¿sí? Pero, sí, sin embargo, ese es su peso, ¿sí? Ese es su peso. sí, Sin embargo, por alguna razón, si yo pudiera tener una balanza dentro de la pileta, dentro del balde o dentro de este recipiente, vería sí, que su peso relativo es menor a su peso normal, por así decirlo. ok. ¿Te pasó alguna vez de estar en una pileta y sentirte más liviana? Sí. ¿Sí? O levantar a alguien en una pileta que Ah, fuera de levantás esa a pileta no cualquiera en la podrías. pileta. ¿Cómo? Sí, sí, levantás a cualquiera en la pileta. Levantás a cualquiera, haces la gran Dirty Dancing. Cierto que no ves películas Sí. vos. Pero, ¿viste la película Dirty Dancing? No, pero conozco el bailecito. El sketch ese de cuando la levanta la chica en el aire y. Claro. Sí, ¿Sí? sí, Hoy no pasaría, en este mundo feminista, ¿viste? Eso ya no pasaría, pero no pasaría más. no pasaría más. Tantas cosas que quedaron atrás. ¿Sabías que en la UBA, me enteré el otro día por una alumna de cuarto año que está haciendo UBA 21? ¿Conocés la Sí, materia IPC? sí, ¿Sí? ¿Vos la estás cursando? sí. Parece que ahora hay que estudiar obligatoriamente corrientes femeninas, del feminismo, no sé qué. O sea, yo la No, no cursé en el sabía. 2019 y no estaba eso. Yo la estoy haciendo presencial, pero Mm, es muy filosófica, entonces la voy a hacer el cuatrimestre que viene por UA 21, claro. pero no sabía. Sí, me contó esta chica, yo no lo podía creer, le digo, pero siguen dando tablas de verdad, me dice, no, ya no, porque ahora dan esto. ¡Ah! Me horroricé. Si es más fácil, no me quejo. No sé si es más fácil, lo que sí no es más útil, la verdad, porque las tablas de Claro. verdad eran muy útiles. Bueno, la cuestión es que, claro, ¿qué es el peso relativo? Es lo que parece que pesamos adentro de la pileta, Ok, ¿sí? Bueno, lo que pesamos adentro de la pileta, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Esto es muy similar, otra vez, a dinámica. ¿Por qué? Porque así como una fuerza se puede traducir en una presión,
si lo dividimos por la superficie, la presión puede devenir en una fuerza, ¿sí? Si tenemos la situación correcta. Y en este caso amerita. ¿Por qué? Porque la presión del agua que le ejerce a este objeto por todos lados, principalmente, ¿a dónde le va a influir? Le va a hacer como un efecto de reacción a la fuerza que el objeto trae consigo, que es su peso, y va a tender a empujarlo más para arriba. O sea, también lo va a empujar de izquierda a derecha, porque la fuerza ataca por todos lados. Pero esa no va a importar, porque se va a contrarrestar entre sí. Claro. ¿Sí? 3 de acá, y todo queda en el lugar. Pero el tema es, con las que están abajo, que van a ejercer para arriba, mientras el peso ataca para abajo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Esas fuercitas que empujan de abajo para arriba, ¿sí? Van a ayudar al peso a que no lo sea tanto. Ok. Y Es van como a una, se generar contrarresta, una pero no fuerza del todo. de empuje. Y depende, Claro, sí, sí. depende. Acá está el concepto de flotación, Ok. ¿sí? Donde tenemos tres estados. O algo que está totalmente sumergido, o algo que está semi-sumergido, o algo que es flotación pura. Ok. ¿Sí? Entonces va a Sí. depender de un montón de características, ¿sí? De la densidad de cada elemento y, bueno, en este caso, del líquido también, porque el líquido también va a influir para su presión hidráulica. Ok. ¿La X sería? Empuje, Ok. ¿sí? Que sería una fuerza que genera el líquido donde está sumergido este objeto, que se traduce en Sí. una fuerza, como sería una reacción al peso de esto. Entonces, ¿cómo Ok. sería la cuestión? Si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, porque las horizontales, como dijimos, no importan, ¿a qué fuerzas tenemos involucradas? Vamos a decir que el peso va para abajo, ¿sí? Le vamos a poner un positivo acá abajo y un negativo acá arriba, porque por lo general el peso va a ser prioridad, ¿sí? Y el Ok. empuje va a ser una reacción hacia arriba, por eso con el signo contrario, ¿sí? Ok. Y esa Sí. sumatoria de fuerzas me va a dar un resultado, ¿sí? Que es para dónde está yendo este objeto, si para abajo o para arriba, ¿sí? Ok. Entonces eso va a ser el peso relativo, ¿sí? Sí. Peso menos empuje. Entonces vamos a suponer que yo, que tengo 90 newtons, me siento que adentro del agua peso la mitad, ¿sí? Me siento como una Sí. persona más liviana, ¿sí? Ok. O vos me Sí. decís, che, parece que pesás la mitad acá en el agua. Listo, tomo ese Ok. valor como 45 newtons y digo, Ok. ok, lo que está pasando entonces es que si yo despejo esta ecuación, me da que hay un empuje equivalente a 45 newtons. Ok. Y de esa manera puedo calcular cuál es el empuje que tiene este líquido, ¿sí? Sí. Porque tengo todos los demás valores, ¿no? Claro. El empuje del líquido va a ser siempre el mismo, ¿sí? Porque, Sí. digamos, por ejemplo, a mí me va a ser la mitad, pero bueno, de casualidad. A una persona que pese el doble que yo, dudo que lo achique a la mitad su peso, ¿sí? Ok. Sí. Pero también depende de otros factores, ¿no? Entonces todo eso Ok. se puede calcular y bueno, hay una gama de ejercicios que pueden aparecer. Ok.
pero ahora vamos a ver si podemos aplicarlo en otro, que también está incluido la densidad. Verá que acá hice una anotación muy importante que tiene que ver con esto. Con el concepto de flotación también. Porque la flotación también puede ser entre dos líquidos, ¿no? El Ujú, famoso ejemplo sí, del agua y el aceite. ujú, ¿Sí? ¿Hiciste ese experimento sí, cuando estabas en el secundario? sí, ¿No? El famoso método de decantación ujú, del agua y el sí, aceite. Bueno, resulta que yo tengo que la presión que puse acá la presión del cuerpo. La presión del cuerpo, no, perdón, la presión no, el peso específico, se escribe así, es una, casi, parece una P, pero es una Rho, ¿sí? Que es como una P que termina con una colita acá, es una letra griega. ok, Por la gravedad, por el volumen del cuerpo, es igual a Rho del líquido, vamos a ponerle la L de líquido, por la gravedad, por el volumen del líquido. Entonces, este es el concepto de flotación, ¿sí? Y va a tener que ver con el hecho de que si son iguales, ¿sí? O sea, va a sí, flotar, y si uno es mayor que el otro, ¿sí? O sea, va a estar, digamos, el que sea menor va a estar por encima del otro porque le va a ganar ese líquido, ¿no es cierto? ok, Entonces, la C es de cuerpo y la L es de líquido donde está sumergido, ¿sí? ¿Qué ok, es el Rho? Es el peso específico. ¿Y qué es el peso específico? Es cuánto peso tiene, ¿sí? O mejor dicho, en este caso, peso específico por gravedad, entonces sería masa. Perdón. Sí, entonces sería densidad, perdón. Densidad. La densidad es la masa sobre volumen. ¿Sí? Vamos a poner así. ok, Masa sobre volumen. ¿Sí? El ρ es la densidad y es la masa sobre volumen. ¿Ok? ok, La sí, g es la gravedad y esto es el volumen. La densidad es básicamente cuánta masa tiene un objeto, ¿sí? De acuerdo a su volumen. sí, ¿Sí? ok, Esto se entiende mucho, digamos, a mí me gusta ejemplificarlo mucho con el agua y el helado, ¿no? Porque hay un engaño publicitario ahí que tiene que ver con, por ejemplo, el ejemplo para recordar esto es cuánta masa tiene o cuánto pesa, porque depende del sistema es equitativo, un litro ujú, de agua. mm, Vamos a poner acá. O sea, agua. Un litro, ¿a cuánto equivale? no sé, A un kilogramo. ah, ok, ¿Sí? Entonces vos tenés sí, una botella de 2 litros y sacando el hecho del plástico y de que esté lleno exacto con 2 litros, vos tenés 2 kilogramos de agua. ¿Sí? ok, Y viceversa. sí, Si vos lo pesás porque te quedaste sin medidor, ¿sí? Sabés que un kilo es un litro. ok, Entonces, vos sabés que el agua tiene que su densidad es igual a un kilogramo
sobre litro. ¿Sí? Masa sobre volumen. Ok. El clásico ejemplo, uno está acostumbrado a medir en kilos, ¿sí? El clásico ejemplo es, por ejemplo, el helado. Si a vos te dicen que el helado cuesta, no sé, a ver, 20.000 pesos el kilo, ¿sí? Vos decís, bueno, Sí. sí, me parece barato, caro, tengo ese parámetro en mi cabeza. Pero de Ujú, repente vas al supermercado y te encontrás con que dice 3 litros a 40.000 pesos. ujú. Y vos decís, golazo, porque si vale 20 el kilo y acá me están dando 3, ¿sí? Me tendría que salir 60 y me está saliendo 40. Claro. Pero el litro no es lo mismo que el kilo en el helado. Ok. La densidad es diferente, ¿sí? Si fuese Ok. agua, Sí. sí. Yo Claro. Pero sabría no. que 3 litros son 3 kilos, pero acá no. Acá 3 litros Ok. son menos de 3 kilos, ¿sí? Ok. Entonces te están Ok. engañando. Ok. Bien. Un ejemplo claro también es en un sólido el telgopor, ¿sí? Ujú. Porque las Sí. cosas también se pueden medir en volumen, aunque no estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, yo puedo medir una plancha, o sea, una pila de planchas de telgopor, que forman como una especie de cubo, ponele, y a lo Ujú. mejor eso son 10 litros, ¿sí? 10 litros o más, o Sí. 100 litros de telgopor, en volumen. Pero a lo mejor pesan Ujú. 2 kilos, porque es Claro. telgopor. Bueno, entonces Claro. ahí la densidad, que es cuánta masa en función del volumen tiene, es recontra baja, ¿sí? Claro. Ok. Esa Sí. densidad, de hecho, se mide, por ejemplo, cuando vos haces cosas de goma espuma, Ujú. ¿sí? Porque eso también Sí. no solamente dice cuánto pesa en función del volumen, sino que te dice cuánto resiste, ¿sí? Y eso, Sí. a los fines prácticos de lo que se usa la goma espuma, sirve. Sirve. Ok. Bueno, la cuestión es la siguiente. Si yo tengo el volumen de ambos cuerpos, ¿sí? es igual y que la gravedad es igual, ¿sí? Lo que me resta para saber si algo está, digamos, una cosa tiene que estar por encima de la otra, en realidad, ¿quién manda en tal caso? La densidad. La densidad. Por lo tanto, mira que aprovecho para pasarte esto que tiene esas flechitas aclaratorias, lo que podemos hacer es deducir que como los otros elementos pueden ser iguales para entender este experimento, es como que los podemos tachar y me queda que la densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido siempre y cuando haya flotación, ¿sí? O sea, Ok. que el cuerpo esté como ahí semisumergido, por así decirlo, ¿sí? Ok. Sí. Entonces, después de esta diferencia, podemos tener las opciones en las cuales el cuerpo tenga mayor densidad, entonces estaría totalmente sumergido, ¿sí? El líquido tenga más densidad, por lo tanto estaría totalmente flotando, ¿sí? Ujú. O que sean Sí. iguales y por lo tanto está como en un punto medio, ¿sí? Ok. De cualquier Sí. lado pueden surgir varios tipos de ejercicios por cómo yo, no sé, planteo la situación, ¿no? Si puede flotar una parte, la otra. Después a esto viene lo que les decía antes, el tema de si derramo líquido, cuánto derramo y por qué, ¿sí? De ahí Ok. surge, bueno, la Sí. originalidad en un montón de ejercicios, ¿sí? Ok. Pero Sí. básicamente estos son los conceptos, ¿sí? Ok. Bien. Voy a aprovechar este fin de semana, que encima es largo. La fecha del segundo parcial era 30 de junio o estoy flasheando cualquiera. El 1 de julio. 1 de julio. Y después el 8 Ujú. era el recuperatorio El primero. recuperatorio. Sí. Bueno, por como te decía al principio de la clase, esto me generó un desafío personal y voy a aprovechar que el tiempo Ujú. está de nuestro lado
¿sí? Y si bien este fin de no sé si voy a poder grabar y hacer cosas, voy a tener tiempo de disponer de mi computadora y demás, pues es un fin de largo que no estoy con mis niños, y voy a aprovechar a hacer cierto material, que va a incluir algún apuntecito adicional con fórmulas y cuestiones importantes, basado en, por ejemplo, los temas que vimos, ¿sí? Sí. Y El basado en los profe nos deja, ejercicios. ¿Cómo? el profe nos deja usar en los parciales una hoja con lo que queramos anotar, Perfecto, espectacular. Bueno, esa es que la son herramienta, 28.000 fórmulas. claro, pero también hay que tener en cuenta eso, que no sean 80.000, y sino que Claro, sean las que se necesitan. Entonces, bueno, sí, me sí. viene bárbaro para poder trabajar en cuáles son las fórmulas que hay que tener, ¿sí? Ujú, Entonces, sí, vamos a hacer este trabajo en conjunto de ponernos a ok, practicar y ver qué faltó ver a medida que practicamos y lo vemos. Por suerte hemos ok, abordado la mayoría de los temas desde el punto de vista sí, conceptual, ¿sí? Así que ok, ahora trata de aplicarlos. Y tenemos 2 semanas, tranquilamente, casi 3, así que hay un montón de sí, tiempo, ¿sí? ok, sí, Em, Así que en principio nos vamos a abocar a eso. Yo voy a hacer ese laburo, ¿sí? El ok, cual hay que ponerse a practicar, ¿sí? Y después, con un poco de práctica encima y con muchas dudas encima, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? De tal manera de poder aclarar esas dudas y demás, ¿sí? ok, Pero ahora bien, este perfecto. laburo Sí. mío que también lo voy a hacer para que le quede a mí, va a ser un laburo Ujú, de armar un poco de material ya ahora en físico, al mismo tiempo de que armamos una práctica que se va a hacer una mezcla entre la práctica, entre la guía y los parciales, ¿sí? ok, De tal manera sí, de saber con qué hay que prepararse para esto, ¿sí? ok, Al mismo tiempo perfecto. vamos a ir generando hojitas de fórmulas, ¿sí? Y al mismo tiempo Ujú, saber cuáles son los ejercicios que más se han presentado, ¿sí? O para sí, saber qué es lo sí, importante. Y ahí vamos a ir ok, construyendo todo esto, bien, ¿sí? Así que tenemos ok. tiempo, ¿sí? Así que Ujú, buenísimo. El lunes encima cae feriado, por lo tanto, no vamos a tener la clase de la mañana, porque como te digo, ahora viene todo un laburo diferente, ¿sí? Pero ok, bueno, sí, probablemente nos encontremos en la otra semana con alguna clase, ya con mucho material preparado. ok, ¿Te genial. parece? Vos todo material que Sí, tengas al respecto, que sea práctica con las respuestas, ¿sí? Que eso siempre sirve para estar seguro que vamos bien por el camino, me lo vas pasando, ¿sí? Y yo ok, ahora me dedico a hacer ese laburo. ok, dale. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, bueno, niña. Entonces, bueno, vamos hablando al respecto, pero más o menos nos ok, organizamos para la otra semana, si una semana dejamos en el medio, nos ok, organizamos para clases prácticas, ¿sí? ok, dale. Genial. Dale. Te mando un beso, Vicky, después te paso la clase. Igualmente, gracias, Dale, chau, chau, chis. chau.